5 de la tarde, 5 minutos. Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia anuló un fallo por uso indebido de inteligencia artificial. La Corte determinó que el Tribunal de Sincelejo basó una de sus decisiones en jurisprudencia inexistente. Rocío Franco nos tiene los detalles de esta histórica decisión. Rocío. Pues sí, porque la Corte Suprema de Justicia crea unos lineamientos a los jueces de la República al señalarles que no pueden acudir a la inteligencia artificial, copiar y pegar sin ningún tipo de verificación. Dice que esto pone en peligro a la justicia en pleno y al debido proceso porque sus decisiones pueden ser anuladas, pero además varios analistas señalan que esto podría dejar también al funcionario judicial en una investigación. Y es que dice la Corte Suprema de Justicia que lo que aquí se evidencia es que se acudió a la IA y la IA creó, digamos, su propio raciocinio o su propia tesis de un caso de la Sala Civil, y ante esta situación la emitió y el juez la copió y la pegó. Dice la Corte Suprema de Justicia que si bien la Corte Constitucional emitió un fallo hablando de la viabilidad que se tiene para poder acoger la inteligencia artificial en sus fallos, esto no puede terminar en la sustitución del juez, sino que tiene que ser complementario. Muchos analistas, incluso expertos en tecnología, han planteado que la IA en estos casos se debe utilizar, por ejemplo, para ahorrar el tiempo en la medida que se puede organizar datos, buscar información, pero nunca sustituir al ser humano, que tiene que valorar muchas de las situaciones que le son puestas en los fallos judiciales y que cada una es en particular un caso diferente al otro, que no se puede homologar ni poner citas que le sirvan a uno, que le sirvan al otro, mucho menos basados en la inteligencia artificial. Señala que la verificación es de vital importancia en estos casos y por eso le llama la atención a este magistrado del Tribunal de Sincelejo para que vuelva y analice el mismo caso, pero sin tener en cuenta varios párrafos que copió de la inteligencia artificial y que no resultaron ser parte de ninguna jurisprudencia ni parte de una sentencia que estaba citando este alto tribunal. De esta manera, entonces, los jueces se tienen que poner en regla al momento de utilizar la inteligencia artificial. Lo pueden hacer, pero no para sustituir los análisis que se deben hacer en cada caso y mucho menos sin verificar lo extraído de la inteligencia artificial. Cinco de la tarde, 8 minutos. Pues precisamente esta polémica de la Corte Suprema, que advirtió que ningún juez puede sustentar sus fallos en argumentos falsos o no verificados. Pues a propósito de este tema, para desarrollarlo nos acompaña Fernán Ocampo González. Él es experto en transformación digital aplicada a la justicia y que ha impulsado proyectos para el uso de la IA en ámbitos jurídicos. Fernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo y empecemos hablando precisamente de este tema. Ya el tema de la IA se pone ya más serio, llega al tema legal y dice uno hasta dónde puede llegar el tema de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de un tema, una jurisprudencia que, digamos, uno no esperaría que este tipo de herramientas lleguen hasta estos estrados, ¿no? Así es, Estefanía, buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Es muy importante anotar que la IA siempre va a ser un medio y no un fin. Y cuando uno lo ve desde ese punto de vista, quiere decir que la racionalidad humana nunca se va a reemplazar. Y eso es muy importante lo que dijo la Corte Suprema en la sentencia 17832 del 2025. ¿En qué sentido? De que se dieron cuenta que la IA había sacado, alucinó en inteligencia artificial cuando dice cosas que no son, y eso mismo lo pusieron en un fallo y el juez, o en ese caso el magistrado del tribunal, no verificó esa información. Entonces ahí es donde le hacemos un llamado a los jueces, que la inteligencia artificial es el medio, es la forma que le puede ayudar a usted a sacar mejores fallos, pero todo debe estar verificado. Y no solo a los jueces, invito a toda la comunidad y a todos los televidentes que cualquier cosa que usen la inteligencia artificial verifiquen antes de poderla transmitir, porque siempre va a poder existir errores y alucinamientos. Claro, Fernán, muy importante el papel del juez porque, digamos, es la persona porque tuvo la responsabilidad de haberse dado cuenta de que esta herramienta de inteligencia artificial estaba siendo utilizada. ¿Cómo puede darse cuenta que está utilizando inteligencia artificial? Ok, primero la persona que está escribiendo se da cuenta porque lo está haciendo.
hay otra persona, hay muchas formas donde hay aplicaciones donde tú metes el documento, lo pones en la página y te dice si fue utilizado por herramienta artificial o no fue utilizado en herramienta por inteligencia artificial. Eso no está mal, la inteligencia artificial y las herramientas son para usarlas, pero de una adecuada forma y verificando esa información. ¿Qué hizo la inteligencia artificial en este caso? Se puso un mal prompt, o sea, una mala pregunta, la inteligencia identificó esa pregunta y respondió algo que le convenía a la pregunta y por eso sacó lo que dicen es llama la atención de un mal resultado, una jurisprudencia inexistente, dándole como cumplimiento a la pregunta que le puso, en ese caso, el funcionario de Sincelejo. Una jurisprudencia inexistente. Fernán, uno dice, listo, tú acabas de decir, la inteligencia artificial es un medio y no un fin. Este tipo de herramientas que pueden servir, digamos, para agilizar ciertos trabajos, ¿no afectan de cierta manera la producción textual, en la producción mental, digamos, de quienes realizan distintas actividades? No solamente, digamos, los magistrados, los jueces, sino también las personas que diariamente acuden a esta herramienta. Claro, lo que pasa es que incluso en la medicina se da mucho el caso de que se le pregunta mucho algún tipo de enfermedades y te da una respuesta. Igual en la justicia. La justicia, ¿qué nos ayuda en este caso? Me trae jurisprudencia de los últimos 200 años, pero también tenemos que entender que cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, te puede traer jurisprudencia de Chile, de Estados Unidos, de otros países, y puede generar errores. Por eso es muy importante verificar en detalle cuál es la respuesta. Incluso tú debes hacer hasta una segunda o tercera pregunta para que ¿usted está de acuerdo con la información que me acaba de dar, de acuerdo a estas condiciones? Y la inteligencia artificial vuelve y verifica y vuelve y te da otra información para que totalmente tú estés completamente seguro que lo que te está dando la inteligencia artificial, el insumo que le está dando, es totalmente correcto y no genere problemas como el que generó en el tribunal de Sincelejo. Claro, importante saber utilizar esta herramienta y sobre todo saber decantar bien los temas. Hernán, esto nos lleva también, digamos, a un término coloquial que es como decir la pereza mental, es decir, es más fácil preguntarle a una inteligencia artificial, ponerle unos datos y unas preguntas que, digamos, en este caso puede haber sido lo que le pasó a este magistrado en Sincelejo. Entonces, digamos que no llevaría esto a una situación de pereza mental. Yo no diría tanto pereza mental, fue mal uso de la herramienta, posiblemente puede llegar, como tú lo denominas, pereza mental, pero un buen uso de la herramienta puede ser más eficiente para la toma de decisiones. Entonces ahí es donde uno le dice, yo voy a sacar, señor inteligente, ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, por favor hágame la sentencia, enter, y te da la respuesta y tú lo envías, eso podría, lo que tú denominas pereza mental. Pero si yo le digo al señor, a ChatGPT, por favor, dígame la jurisprudencia, verifíqueme, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con y empiezo a investigar y a trabajar con la inteligencia, de acuerdo con lo que haga yo sin inteligencia artificial, puede ayudarnos a generar una mejor sentencia. Pero no podemos delegar la función de un juez en la inteligencia artificial, y no solo en un juez, claro, cualquier actividad que nosotros hagamos. Claro, Fernán. También hablamos de la coyuntura, de lo que está pasando con numerosos sitios web, entre ellos la red social X, la plataforma de música Spotify, ChatGPT. Están presentando fallas, registraron interrupciones y caídas el día de hoy debido a un incidente técnico que afectó al proveedor estadounidense de servicios en línea. Hablamos de Cloudflare. Entonces, digamos, esta afectación... Cloudflare, esta afectación, Fernán, ¿cómo se ve reflejada, digamos, en las personas que utilizan esta herramienta como una ayuda para el resto de sus actividades? Stephanie, excelente pregunta. A veces nosotros cometemos errores y empresas de tecnología pensamos que hay empresas que son enormes en el mundo, claro, como Cloudflare o Google, por decir algo, o Facebook, que no son vulnerables. Ellos también cometen errores y se les caen las plataformas. Cloudflare es una plataforma enfocada principalmente en temas de ciberseguridad, y cuando se cae Cloudflare, que fue un error de un archivo, de una configuración que tuvieron ellos, ya lo reconocieron públicamente, pues se caen todas las plataformas. Entonces uno también tiene que, de pronto uno a veces piensa que esto no puede suceder, hasta en las mejores familias, como dicen en la casa. Entonces, en ese caso,
empresas como la nuestra no pueden depender de una sola herramienta. Y también invito a todos los televidentes de que a veces no solo usen ChatGPT, sino que pueden usar otras herramientas para que cuando en algún momento pueda fallar una, puedan usar otra sin inconveniente. Pero esto va a seguir pasando porque no somos 0% vulnerables. Tenemos vulnerabilidades hasta en las empresas más importantes del mundo, como esta Cloudflare, como pasó en GCP, como pasó en Amazon, como han pasado en todas estas compañías en los últimos meses. Claro, cuando la gente le dice en inteligencia artificial, la gran mayoría de personas se imaginan ChatGPT únicamente, o sea, es como la herramienta, digamos, tal vez la más popular, pero hay muchas otras que también brindan herramientas de inteligencia artificial, digamos, para diferentes actividades. Tú dices, ok, no cerrarse solamente a una opción, sino también a otro abanico de aplicaciones o de opciones, de herramientas. Así es correcto. O sea, digamos, nosotros tenemos, hay uno que se llama Copilot, que es muy buena, que es de Microsoft, está ChatGPT, que la conocemos, hay una china que es buena, o sea, y hay muchas herramientas que usamos, incluso los invito a que conozcan más herramientas y la gente piensa que las únicas herramientas son para escribir. Tenemos herramientas para hacer videos, para audios, para hacer temas financieros. Entonces, yo creo que debemos explorar esta cantidad de herramientas. Y es muy importante porque, mira, la herramienta no es la solución, la herramienta sigue siendo un medio y el éxito de las personas de esta época es los que usan la verdadera herramienta, las herramientas. ¿Qué quiere decir eso? El que mejor use las herramientas artificiales es el más productivo hoy en día. Entonces es muy importante que podamos usar. Hay una muy buena que se llama Perplexity. Bueno, hay varias que podemos usar en el mundo de hoy en día. Claro, usarlas como herramientas, como medios y no como un fin y sobre todo saberlas utilizar. Quiero preguntar precisamente por consejos, recomendaciones para las personas que, bueno, está bien hacer uso de estas herramientas, pero sin generar eso que hemos llamado aquí en esta entrevista pereza mental. Claro, pereza mental o que uno de pronto por hacer algo rápido genere una alucinación de la herramienta artificial. Entonces, lo primero que uno debe hacer en la herramienta artificial es poner un contexto. Okay. Tú dices, yo, Fernando Campo, soy empresario, tengo esta actividad, ¿cómo debería actuar de esta manera? Entonces siempre tú debes poner un contexto después de hacer la pregunta y después reconfirmar esa pregunta. No le crean de primera vista o lo primero que se les ocurra para escribirle, posiblemente lo primero que le respondan no es lo mismo, no es lo real, o generando alucinación, porque muchas veces es culpa nuestra que le inducimos la alucinación a la herramienta artificial. Y te hago un ejemplo fácil. Yo siempre le hago cuentos a mi hijo, le cuento varios cuentos a mi hijo en la mañana y lo hago a través de inteligencia artificial. Entonces le digo, mi hijo, ¿qué quieres ser hoy? Entonces me dice, no, yo quiero ser pirata. Entonces le escribo, quiero ser pirata. Y dice, Agustín, que es pirata, bla, bla, bla. O sea, él alucina y te dice lo que tú quieras que le escribes. Por eso no puedes hay que poner en contexto. Si yo soy un médico con estas características, o soy un juez de la República que quiero ver una sentencia en Colombia con este tema del debido proceso en estos años, debes poner el contexto muy claro para evitar este tipo de alucinaciones dentro de la inteligencia artificial y no hacer las cosas rápidas, sino tomarse el tiempo de hacer una excelente pregunta y un contexto adecuado. Claro, el contexto es fundamental para que la inteligencia artificial nos pueda decantar bien esa información que buscamos. Y cómo no generar una dependencia, que no sea para todas las actividades hasta que llegue al punto, como llegó en el caso del tribunal de Sincelejo con este caso. Así es, Stephanie, pero este es un motivo para que los jueces usen la inteligencia artificial, pero la usen de una manera adecuada, porque sí les va a servir, y en la sentencia de la Corte Constitucional, como decía Rocío ahorita antes de arrancar, la inteligencia artificial, la Corte Constitucional la permite que lo usen los jueces, pero nunca reemplazando la racionalidad humana, incluso lo dice la misma sentencia. Entonces es bien importante que los jueces, magistrados y los mismos usuarios como tú y yo y como seguramente todos los colombianos podemos usarla, tenemos en cuenta eso. Uso indebido de inteligencia artificial, sí señor. Pues muy bien, es Fernán Ocampo González, experto en transformación digital, que nos ha acompañado y nos ha explicado un poco más del tema del uso de la inteligencia artificial en los distintos escenarios. Fernán, gracias por este tiempo y este contacto con Noticias Caracol en Vivo. Stephanie, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes, felicidades.